En este contexto, la supervivencia depende sobre todo de la resiliencia personal y de las redes informales de ayuda. Tras la agudización de la crisis, se han visto obligados muchas personas. En algunos centros de asistencia social se les descuenta 792 pesos. Pero ahora con las últimas leyes, si hay que pagar un impuesto por tener a la familia, un tiempo que no se mide en minutos, sino que representa horas bajo el sol, más por improvisación y resistencia que por normalidad. Ya comienzan a hacer efecto y los que más sufren son los que no tienen voz. No habían pasado ni 20 minutos desde que le entregué la ayuda. Ay, pero ¿cómo? Ay. Mientras el poco turismo que llega a la isla se sorprende de los inventos y malabares que realizamos para obtener y proteger algo de vital importancia, el transporte se encuentra parcialmente colapsado hasta nuevo aviso y las personas se ven obligadas a caminar largas distancias para llegar a sus destinos. En medio del caos, algunos jóvenes intentan ganarse la vida honradamente, aunque eso implique sacrificar otras áreas de la misma. En el video de hoy estaremos dando un recorrido desde Marianao hasta La Lisa. Les estaré mostrando en primera persona la realidad de las calles de La Habana en la peor crisis que ha atravesado Cuba desde hace décadas. Estaremos viendo algunos de los oficios que realiza el cubano de a pie y cómo se las arreglan para sobrevivir en medio de la adversidad. Desde hace días atrás, el gobierno autorizó a algunas MIPYMES en La Habana a entregar la pensión de los jubilados. La falta de efectivo en Cuba ha hecho que los bancos y el Ministerio de Trabajo lleven a cabo esta medida para tratar de aliviar la crisis. Esto se está implementando en algunos municipios de La Habana. Más adelante se espera que se haga a lo largo del país. En las provincias del oriente, los ancianos duermen a la intemperie en quicios y portales con la esperanza de cobrar su jubilación y al día siguiente estar entre los primeros. Si no están bien temprano, no cobran. En La Habana, cuando no se va la electricidad, se cae la conexión. Las personas se retiran a sus hogares luego de haber esperado en la cola al sol por más de 3 horas. Mientras tanto, en las afueras del Maternidad Obrera, las personas se ganan la vida como pueden vendiendo artículos de dudosa procedencia. La mayoría de la gente que se dedican a este negocio esperan concretar la primera venta para llevarse algo de comer al estómago. Los que poseen negocios alrededor del hospital hacen todo lo posible por abrirlo más temprano, ya que esto garantiza mayores probabilidades de ventas. La vida en Cuba está marcada por la escasez y la supervivencia. Cualquier quicio es una oportunidad y cualquier esquina se convierte en un negocio. A lo largo de este video estaremos viendo las diferentes formas en que el cubano de a pie se gana la vida. La mayoría de portales que vemos a nuestra derecha son espacios arrendados por los cuentapropistas, aunque cabe resaltar que algunos que otros son de los propios dueños de las viviendas. Una casa aquí fácilmente pudiese llegar a costar el doble y el triple que en cualquier otra ubicación de este municipio. No solamente por la ubicación favorable, sino que también puedes convertir parte de ella en tu negocio. El cuarto puede cumplir función de almacén, el portal es como la tienda y la sala podría ser fácilmente el centro de elaboración. Todo va en dependencia de lo que quieras hacer. Nos encontramos en la avenida 41, una de las más transitadas de La Habana, aunque desde el colapso del combustible ya no es así. Nos encontramos atravesando la piquera de los carros que van hasta San Antonio de los Baños. Por alguna razón no quise averiguar los precios. Por ponerles un ejemplo, desde la playa Centro Habana, un carro puede llegar a costarte 20,000 pesos. Les hablo de un taxi directo de los que se solicitan en los grupos de WhatsApp
o de los que andan en las aplicaciones que abundan por ahí. Hasta hace un corto tiempo atrás, ese era el monto que se pagaba aproximadamente desde Centro Habana hacia el aeropuerto y viceversa. La escasez en Cuba ha disparado todos los precios, pero principalmente el del transporte. La gente se ve limitada a recorrer largas distancias porque sabe que moverse de sus hogares puede llegar a costarles miles de pesos. Dinero que se evapora rápido, pero que cuesta mucho trabajo volver a recuperar. Lo que estamos viendo en pantalla son cajas de pollos botadas seguramente por alguna MIPYME. Estas son de gran utilidad para algunas personas que venden key. Las usan como bases. En algunos sitios de La Habana y principalmente en otras provincias de Cuba, estas suelen emplearse como materias primas para la confección de cajas de pizzas y dulces. La vida en Cuba no solamente está marcada por la inflación y la escasez de todo tipo de productos y servicios. La degeneración de la sociedad es un mal que avanza sin precedentes, consumiendo rápidamente la moral y destruyendo la dignidad de los que traicionan su conciencia por un beneficio temporal. La necesidad ha corrompido nuestra nación a niveles insospechados. La gente trabaja el día entero en el sector privado y parte de la noche para luego a duras penas poder comprar los alimentos necesarios para 1 o 2 días. La mayoría de los pensionados en Cuba se encuentran en quicios y portales intentando sobrevivir con lo que les brinda un buen samaritano. Nos encontramos atravesando el municipio de Marianao. Vamos camino a La Lisa, donde estaremos adentrándonos en el interior de los barrios, donde la vida cada vez es más difícil y las personas cada día se reinventan una nueva forma para sobrevivir. Hace ya un tiempo atrás, una entrevista en redes sociales se hizo viral donde jóvenes alegaban de que en Marianao había de todo y no faltaba nada, así como lo escucharon. Los memes no tardaron en llegar y la gente no paró de reaccionar y de compartir el video. Aprovechando en el contexto actual en que nos encontramos, les hablaré un poco más de este maravilloso municipio. El nombre Marianao suele vincularse con la voz indígena Mayanabo. La zona aparece en documentos coloniales desde la temprana ocupación española. En 1720 se aprobó la creación de un caserío por gestión de autoridades religiosas y civiles, y en 1724 se levantó una ermita que ayudó a fijar población en el área. Un incendio en 1726 destruyó el asentamiento inicial, pero parte de sus habitantes se reorganizó de nuevo en núcleos cercanos. Durante el siglo XVIII y XIX, Marianao pasó de zona rural a espacio de mayor dinamismo económico y social. El descubrimiento y aprovechamiento de agua con supuestas propiedades medicinales, junto con la construcción de obras como la Calzada de la Playa y el ferrocarril Habana-Marianao en 1863, impulsó su transformación. Esto que vemos por acá es la cola del banco para extraer efectivo. Lo único positivo de este escenario es que las personas no están al sol como otros lugares que estaremos viendo más adelante. En la mayoría de los bancos metropolitanos te permiten solamente extraer 2.000 pesos en efectivo, lo que vendrían siendo 4 dólares a como está el cambio actual en el mercado informal de divisas extranjeras. Imagínense pasarse el día entero en una cola a expensas de que se vaya la electricidad o se caiga la conexión y luego cuando es tu turno solo puedes extraer 2.000 pesos en moneda nacional. Si quieres más efectivo debes de regresar al día siguiente. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta, eso es lo que está establecido.
Los cajeros rara vez funcionan, rara vez tienen efectivo y también tienen un límite a extraer. El pan normado que se vende en las panaderías estatales antiguamente costaba 1 peso en moneda nacional. Hoy nos los encontramos a 75 centavos, pero también tiene reducido el gramaje. Solamente puedes comprarlo una vez al día y es uno por persona. Así que si en tu núcleo familiar hay 6 personas, ya sabes que tienes 6 panes al día. Si tienes suerte lo podrás comprar temprano en la mañana. Aunque si se acaba, luego te dicen que pases cada 3 horas. Nuestros héroes de blanco no solamente son los médicos que atienden a los pacientes sin recursos ni condiciones, también lo son los panaderos que hacen pan para la población con el horno roto y trabajando bajo condiciones infrahumanas. Curiosamente, en algunas panaderías te dan los 25 centavos devueltos. Si con 1 peso hoy en día no resuelves ni un cucurucho de maní, imagínate qué podrías hacer con 25 centavos. Las personas se pasan reuniendo durante años para comprar una cosa que en cualquier lugar del mundo es algo común y corriente. Pero no para el cubano de a pie. Para el cubano todo se hace más difícil y complicado. La gente salen a la calle a vender lo que son capaces de producir o lo que otros traen del exterior. Lo importante es ganarse la vida y poder resistir un día a la vez. Muchas personas caminan diariamente kilómetros de distancias para trasladarse de un municipio a otro. Esto forma parte de la rutina diaria de millones de cubanos en la isla. Lamentablemente, en muchas ocasiones, las oportunidades no se encuentran al doblar de la esquina, sino un tanto más allá de lo que teníamos pensado. En breve les estaré mostrando cómo es una pescadería estatal en Cuba. Lo que vemos en pantalla se llama Mercomar y funciona como una red de pescaderías estatales en Cuba donde se venden alimentos del mar y algunos derivados, normalmente en moneda nacional y con oferta limitada. En la práctica, sus productos más mencionados son el pescado de agua dulce como la claria, la tilapia o la carpa, además de las croquetas, los picadillos y la mortadella de pollo. Por supuesto que estos productos de escasa calidad y de poco valor nutritivo tienen precios un poco más módicos para la población. Al igual que los parques, las paradas, más allá de ser la esperanza de los que esperan llegar al transporte fantasma del día, se han convertido en el refugio de cientos de cubanos. Estas son las nuevas tiendas en moneda nacional que el Estado prometió abastecer con el dinero recaudado de las tiendas dolarizadas. Aquí la gente no solamente vende ropa y zapatos usados. Cualquier cosa puede ser de máxima utilidad para quien lo necesite. A veces una pieza reutilizada de segunda mano te puede resolver el problema y de paso ahorrarte unos cuantos pesos. Nuestros abuelos montan sus propias tiendas de garaje al aire libre con la esperanza de poder subsistir un día más. En Cuba todo es vendible. En pocos minutos les estaré mostrando lo que hacen los ancianos para ganarse la vida honradamente. Marianao fue durante mucho tiempo un lugar de veraneo y recreo para familias habaneras, además de un enclave con tradición industrial y comercial. Entre sus hitos históricos sobresalen la iglesia de San Francisco Javier, la expansión por los alrededores del río Quibú y la urbanización intensiva vinculada al siglo XX. Es de ahí el porqué su historia resume bien la transición de un pueblo colonial pequeño a una zona urbana importante de la capital cubana. Durante el siglo XIX, especialmente tras la mejora de los caminos que conectaban Marianao con el centro de La Habana, la plaza ganó importancia como núcleo social. Allí se realizaban actividades públicas, mercados y celebraciones religiosas, muchas vinculadas a la parroquia local. Entre las décadas de 1920 y 1950,
Marianao vivió su época de mayor esplendor. La zona se convirtió en un centro de entretenimiento muy popular. La plaza siempre ha sido un punto de referencia para toda la comunidad. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, la dinámica social cambió. Muchas de las actividades comerciales y de ocio se transformaron o desaparecieron. La plaza pasó a tener un uso más comunitario, con actos políticos, actividades culturales y encuentros entre vecinos. Entre los negocios locales que realizan las personas para subsistir está la venta de flores, la venta de café y la venta de viandas y hortalizas en carretillas. Buena, vitamina C y glomociclato de sodio. No hay esto que ácido fólico tampoco. La vida económica en Marianao es bastante diversa, pero en general refleja la realidad de muchos barrios de La Habana. Es una mezcla de empleo estatal, trabajos informales, inventos del día a día que sostienen al cubano de a pie. La vida en Cuba está marcada por una lucha diaria donde el trabajo formal rara vez alcanza para cubrir lo básico. Aunque existe empleo estatal, los salarios suelen ser insuficientes frente al alto costo de la vida, lo que obliga a muchas personas a buscar ingresos adicionales en la calle. Tener un negocio en la isla, por muy pequeño que sea, se ha convertido en el sueño de muchos cubanos. Independientemente de que en esta avenida existe un negocio al lado del otro y que muchos puestos tienen las mercancías repetidas, el sol sale para todos y siempre se vende algo. En breve estaremos haciendo entrada a un pequeño mercado de viandas y hortalizas. Los precios de la comida en Cuba han llegado a tal punto que la gente sale con el dinero exacto a comprar lo más básico y necesario que sus bolsillos le pueden permitir. Se come para vivir y para aportarle los nutrientes necesarios al organismo. En Cuba se vive para comer y se come malamente. Hace unos años atrás, comprar comida en Cuba era un reto con el cual las personas tenían que lidiar diariamente. Hoy en día, más allá de un reto, se ha convertido en una pesadilla. No solamente por la inflación y los altos precios de todo tipo de productos y servicios. La gente viene más a mirar a los mercados y a comparar precios que a comprar. Los que cuentan con las posibilidades de tener a alguien en el exterior que les ayude, se lo piensan dos veces antes de llevar un producto a casa que requiera refrigeración. Nadie quiere que se le eche a perder la comida y mucho menos en estos tiempos de incertidumbre. La gente ha tenido muy malas experiencias y solo unos pocos se atreven a comprar más de lo que van a consumir en unos pocos días. Gran parte de la población cubana se ha caracterizado por la cría de palomas. Tras la agudización de la crisis, se han visto obligados muchas personas a criar gallos, gallinas y otro tipo de aves en balcones y terrazas improvisadas. Esto con tal de tener huevos y carne alguna que otra vez. Lo que estaremos viendo a continuación es una de las maneras en las cuales los ancianos se buscan la vida en Cuba. Esta es una de mis frutas preferidas. Aquí se le conoce como tamarindo. ¿Cómo es tamarindo eso? Los adultos mayores no solamente recolectan las mercancías y las trasladan desde una larga distancia, sino también que tienen que permanecer largas horas bajo el sol hasta vender el último vaso de la misma. Los jubilados en Cuba no pueden permitirse descansar, incluso después de haber trabajado 30 largos años de su vida. Los ancianos más vulnerables intentan realizar tareas más sencillas que les permitan ingerir un plato de comida para no morir de inanición. Algunos realizan mandados a familiares, amistades y vecinos del barrio. Otros venden productos de escasa utilidad para la población.
Lo importante para ellos es mantenerse haciendo algo y obtener un dinerito diario que les permita sobrevivir un día a la vez. La pensión suele ser insuficiente para cubrir lo más básico y la inflación hace que el dinero rinda muy poco en la práctica. Además, la emigración de jóvenes ha dejado a muchos mayores solos con menos apoyo en la casa. La vida cotidiana de muchos ancianos en Cuba se ha convertido en una lucha por conseguir comida, medicinas, agua y electricidad, más que en una etapa de retiro y de descanso. En este contexto, la supervivencia depende sobre todo de la resiliencia personal y de las redes informales de ayuda. La subsistencia diaria del adulto mayor en Cuba se basa en varios aspectos y varias formas de vivir. Algunos venden cafés, cigarrillos, ropa usada y otros objetos en la calle para completar ingresos. Otros hacen largas colas para conseguir comida, medicinas o efectivo, porque los suministros y el transporte son irregulares y no pasan siempre a la hora estimada. Algunos dependen de comedores sociales, pero solo una fracción de los mayores puede acceder a ellos. En algunos centros de asistencia social se les descuenta 792 pesos, lo que sería una cuarta parte de su retiro y en ocasiones hasta la mitad del mismo. Hay algo que está pasando que inquieta a la gente. Muchos se preguntan una y otra vez cómo se las arreglan los cuentapropistas en Cuba. Los que operan en el sector privado a veces tienen que hacer de tripas corazón para poder seguirles brindando un servicio a la población. Reinvierten casi todo lo que ganan para comprar inventario, reparar equipos o pagar transporte. El crédito bancario es bien escaso. La mayoría de la gente ajustan sus negocios a lo que está funcionando en medio de la crisis. Se aplican las ventas por encargo, los prepagos, los servicios manuales y las actividades que dependan menos de la electricidad. La gente la mayoría del tiempo se ven obligadas a usar redes informales de abastecimiento y distribución, muchas veces con intermediarios para conseguir materias primas o mover mercancías. Muchos intentaban reducir gastos trabajando con la familia, teniendo pocos trabajadores o incluso ellos solos. Pero ahora con las últimas leyes, si hay que pagar un impuesto por tener a la familia trabajando en tu negocio. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Mira. Los apagones paralizan la producción y obligan a reorganizar horarios o cerrar temporalmente. La inflación y el bajo poder adquisitivo de los clientes reducen ventas. Muchos negocios se ven obligados a trabajar con márgenes mínimos. Además, las trabas regulatorias, los impuestos y las altas multas hacen que abrir y mantener un negocio sea más difícil de lo normal. En la práctica, muchos cuentapropistas no crecen como una empresa normal, sino que resisten y luego cambian de actividad, achican las operaciones y venden menos pero más rápido, o se mueven entre formalidad e informalidad para no cerrar. Por esta razón, en Cuba el éxito de un cuentapropista depende menos de un plan ideal y más de su capacidad de adaptación diaria a las circunstancias. Nos encontramos caminando por la Lisa y lo que verán a continuación es el trabajo que pasa el cubano de a pie para trasladarse de un sitio al otro. Si antes estaba malo el transporte en la isla, ahora se encuentra muchísimo peor. La escasez de combustible en la isla ha traído menos guaguas, menos viajes interprovinciales y paradas llenas de gente esperando durante largo tiempo. Un tiempo que no se mide en minutos, sino que representa horas bajo el sol, lidiando con el estrés y el cansancio acumulado de días de trabajo. Hay un racionamiento severo de combustible y varias gasolineras han dejado de operar normalmente. Las que venden en dólares funcionan con reservas y cupos limitados. El transporte público se ha reducido, así que mucha gente depende de bicicletas, motos y triciclos eléctricos o transporte informal más caro. También se han recortado o ajustado servicios interprovinciales y otras rutas para ahorrar el diésel y la gasolina. Moverse en ciudades como La Habana se ha vuelto más lento, más caro y más impredecible.
Muchas personas pasan horas esperando un medio de transporte. El costo del traslado pesa mucho en el presupuesto familiar y para algunos ya compite con gastos básicos como la comida y las medicinas. El cubano reorganiza sus horarios para moverse en cuanto se da la primera oportunidad. Un vecino que te hace el favor, alguna que otra bicicleta que aparece, u otros vehículos eléctricos pequeños cuando pueden cargarlos y hay electricidad. En la práctica, el transporte en Cuba hoy funciona más por improvisación y resistencia que por normalidad. Hablemos de un tema que atormenta diariamente a los cubanos, principalmente los de más bajos recursos. Salir a comprar comida en Cuba no es tan sencillo como parece. Esto toma tiempo y es una tarea diaria de planificación. La gente realiza largos recorridos, a veces alejándose kilómetros de su zona para poder encontrar los productos a un mejor precio. La escasez, la inflación y los problemas de distribución hacen que algunos productos desaparezcan rápido o cambien de precio con frecuencia. Por eso en muchas casas se compra cuando aparece, no cuando realmente se necesita. Los intensos calores del verano ya comienzan a hacer efecto y los que más sufren son los que no tienen voz. ¿Cómo le hacen ustedes en sus países ante esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios para hacer algo urgente por estos inocentes. Ven. Para mi sorpresa, caminando por estas calles me encuentro al abuelo que había ayudado hace un tiempo atrás comiendo en este sitio que es súper barato. No habían pasado ni 20 minutos desde que le entregué la ayuda. ¿La comida aquí qué precio tiene, hermano? En la casa, el arroz 60 pesos, el frijol a 50 y el picadillo 100 pesos. Bueno, De lo que tú pidas, te sale pero está muy bueno. Cosas de la vida que me tropiezo al abuelito que yo ayudé hace un rato por allá arriba, por la Liz, almorzando aquí, ¿no? Señor, por el Prado. Hoy. Qué bueno, man. Una imagen dice más que 1000 palabras. La realidad que viven nuestros ancianos supera cualquier tipo de ficción. Lo más impactante para mí en todo esto es que hace 1 o 2 años atrás yo había ayudado al mismo abuelito en las mismas circunstancias y quizás hasta con la misma ropa. Muchos ancianos en Cuba dependen de comedores comunitarios y hogares de alimentación. Lamentablemente en muchos de estos sitios no llega ni tan siquiera el arroz para cubrir las necesidades básicas de estos abuelos. Los encargados de estas instituciones alegan que hacen todo lo posible para garantizarles un plato de comida. ¿Qué precio tiene el pan? Cuidado, ten cuidado, espérate. Ay, pero ¿cómo? Ay, ¿Qué te ay, pasó? gracias. Mire, tú no tienes 5 pesitos para el almuerzo, que ya me voy. ¿Qué hora es? Ah, Ya es la 1 que me cierra. Ay, me mareo. Ya es la 1. 500. Casi, ve caminando. Guarda eso ahí, guarda eso. Toma, ¿Qué? mira, tómate un refresco ahí. Ponle un refresco a la señora. Mira, yo lo compro allí de paquetico. No, pero tómate una hora. No, ¿vale? pero mira, me tomé agua ahora mismo. Ya, ponme refresco mejor. Sí, porque parece que ya se cayó porque le di un descenso o algo de eso. Mira, yo tomé agua ahora mismo, mira. ¿No tiene un poquitico de galletita o algo? Hay unas galletitas, ponle unas galletitas también. Ya, Mira. dame esa, se lo Yo tomo. tomé agua ahora mismo, mi vida, mira. Ya, pero ¿Viste? esto te sube el azúcar, ¿no? No. Yo no soy diabética, yo soy hipertensa.
Ay, me compraste refresco, Mira, hay galletica, coge. pero está cerrado. ¿Te lo abro? No, está cerrado. Sí, está. Gracias, mi vida. ¿Cuánto ¿qué hora es? 150 las galletas, 250. 400. Cómete eso para que... Tómase eso para que esté fuerte y pueda seguir yo. Y salga del pero sol. mira, está cerrado, ¿verdad? Está abierto ya. Tómatelo. Está abierto. Alabado, viejo, ¿por qué me lo abriste? Para que te lo tome, porque No, eso tú lo vas a no. vender después para... Cuando llegue a mi casa. Tómatelo, que necesitas Alabado, recuperarte. Dale. viejo. Tómatelo. Tómatelo. Bueno, señores, y lo que acaba de suceder ahí es que la dependiente me había dicho que la señora tiene un poco de problemas con el alcohol y esas cosas y que era mejor comprarle las galletas y el refresco antes que darle dinero en efectivo, porque lamentablemente esta es la condición de muchas personas en Cuba actualmente. Serios problemas con el alcoholismo. Y nada, señores, continuamos. Desde hace mucho tiempo en el canal les vengo hablando de este maravilloso oficio, el cual te permite ganar mucho más que un ingeniero y que hasta un profesional de la salud en Cuba. No es más que el encargado de rellenar la fosforera de gas para que tú no tengas que constantemente estar comprando una nueva. Existen dos maneras de llevar a cabo este emprendimiento. Los que se quedan en una esquina estático o se ponen debajo de un portal a esperar a que pasen los clientes, y los que caminan largas distancias bajo el sol esperando que aparezca alguien que necesite este servicio. Siempre se encuentran clientes. Todo está en el barrio donde te metas. Desde hace algún tiempo atrás, soy de los que ha creído que esto solamente existe en Cuba. Déjenme saber en los comentarios si existe en tu país y cómo se les llama. Vamos a adentrarnos en el corazón de los barrios pobres de Marianao. En este momento nos encontramos en Simba, un sitio que está lleno de fosa, lleno de putrefacción y lleno de basura por todas partes. En Marianao, varios barrios se originaron por la subdivisión de terrenos y la ocupación progresiva de áreas periféricas, especialmente entre las décadas de 1940 y 1950. En ese contexto aparecieron zonas residenciales y también barrios de crecimiento espontáneo. Estos estaban ligados a las necesidades habitacionales de la población. Como en varios sitios de Cuba, en múltiples ocasiones la gente de este barrio tienen que quemar la basura porque los camiones no tienen combustible para llegar a recogerla en tiempo. Si ven humo en algunas esquinas o en algunas entrecalles, no se alarmen. Es algo bastante habitual en esta zona. Una de las cosas más alarmantes en este sitio es que el agua contaminada se mezcla con los desechos sólidos, agudizando la contaminación y aumentando el riesgo de enfermedades infecciosas. Imagínate caminar por estas calles diariamente pisando todo tipo de contaminación y luego entrar a tu casa como si nada hubiera pasado. El 99% de los cubanos no tiene la costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a la casa. La gente que vive puerta de calle se la pasa tirando agua todo el día como si fuera una maldición que nunca termina. A veces pasan varios días y el agua no entra. Lo mismo sucede con el gas de balita. Este último ha dejado de formar parte de la vida de los cubanos. Se ha ido desprendiendo lentamente. Los jóvenes caminan largas distancias en busca de carbón para poder cocinar los alimentos. Mientras el saco ordinario de carbón, a que solo tiene acceso una pequeña parte de la población, ronda de los 2.000 a los 3.000 pesos, el carbón derivado del marabú se exporta a otros países. En algunas zonas urbanas y en la mayoría de las zonas rurales se cocina con leña. A veces no aparece la leña y hay que extraer madera de la basura o de cualquier otro sitio donde aparezca. Lo que sí no se puede es dejar de cocinar. El cubano es emprendedor y la mayoría de la gente intentan hacer todo lo posible por salir adelante, pero a otros no les queda más remedio que abandonar el país para cumplir ese sueño. Muchos se ven desmotivados por las carencias y las limitaciones a las que nos enfrentamos diariamente.
Otros no cuentan con las posibilidades y tienen que presenciar cómo parten sus amigos, sus vecinos y familiares, dejando todo atrás por un futuro incierto. Un futuro que a veces termina en una tragedia irreversible y un daño permanente para la familia. La vida es muy frágil y a la vez es lo más preciado que posee el ser humano. Lo segundo es la salud y lo tercero es el tiempo. A veces dejamos escapar estas tres cosas y no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. En ocasiones con una sola que dejemos de la mano ya es suficiente para cobrarnos la factura. La vida nos va pasando y el tiempo no se detiene. Y en ocasiones la salud tampoco tarda en faltar. Tomar conciencia sobre tu realidad es lo único que te puede salvar de vivir una vida sin propósito. Una vida como la que viven actualmente millones de cubanos en la isla. Una donde erróneamente se cree que va a ser eterna, donde el tiempo no importa y la salud parece ser inquebrantable. He llegado a este sitio de pura casualidad y las imágenes que verán a continuación son bastante sensibles. La gente de más escasos recursos obtiene mercancías de dudosa procedencia para exhibir en parques y portales, en lo que algunos intentan levantar sus negocios, otros intentan resolver el día a día con lo que tienen a mano. La ropa que se tiende fuera de las casas hay que vigilarla porque los ladrones no dejan pasar ninguna oportunidad. En los últimos meses se ha visto un gran aumento de robos al descuido. ¿Cómo está, madre? Yo quisiera regalarle un dinerito para usted, si usted lo aceptaría. Y unas cayolas para su nené, ¿puede ser? Mira, esto se lo mandan mis suscriptores, ¿no? ¿Usted trabaja? Yo soy youtuber, yo soy influencer, ¿entiendes? Yo ayudo a las personas y eso en la calle. Oh, esto es para usted, lo regalo yo. Y unas cayolas para la nené, ¿se las puedo entregar? Mariela. Madrieli. Yo te hubiera dado mucho más dinero, pero... No te preocupes, no te preocupes. No, es que no, es que... No te preocupes por eso, que eso no es... Espérate. Yo me quedé... Yo te llevo allí para que tome agua. Yo me quedé ahí. Eso no es la calle. Yo lo sé. Pero no, ya espérate. Ya, no te molestes. No, pero dale, sí. Mira, que yo no sabía que me quedaba eso. Ay, Dios mío. Ya, Ya ahora te quité. ¿La niña no tiene agua? Sí, yo le compro el agua allí ahora. Yo tengo un poco de agua acá. Te la puedo, si quieres. Mira, ¿qué te de aquí? No, yo estoy... Vive lejos. Dásela que no se pega el pomo. Mira la tapa, guárdala. Que te den agua por ahí. ¿Qué tiene el pomo? ¿Ya tomé? No, yo tomé ahí, ¿me entiendes? Como Ella se va a parar una niña. Pues quiero llegar hasta allá abajo un momento y la vi usted y eso y quise brincar la acera porque me acordé que tenía unas crayolas a repartir a los niños y también quise ayudarla. Gracias. Chao, cuídese. Gracias. Oye, tenía sed, mira para eso, se tomó el pomo completo. Pero no bote el pomo para que pide agua en algún otro lugar para que tenga, que hace demasiado calor. Bueno, señores, literalmente le acabo de dar todo el dinero que cargaba encima a esa madre y a su niña. Más el pomo de agua, que la niña venía pidiendo agua, dice la madre desde hace rato. Señores, la vida es complicada, la vida... Yo no iba a coger por esta calle. Yo decidí bajar por aquí para ver si había un parque por allá abajo donde me pudiera sentar a la sombra, refrescar, meditar un poco. Y me tropiezo con estas cosas. Y digo, wow. Cuando reviso ya, te digo que le hubiera dado todo el dinero, muchísimo más que ya había dado por el camino y entregado a otras personas. Pero esas son las cosas que suceden acá, señor. Nada, la niña se puso de lo más contenta cuando se terminó de tomar el pomo de agua, familia, porque el pomo de agua le quedaba más de la mitad. Y la niña se lo tomó y literalmente yo
Me quedo loco con estas cosas, señores. Es una cosa de loco, la verdad. ¿A dónde hemos llegado, señores? ¿A dónde ha llegado este país? ¿A dónde ha llegado las circunstancias? ¿A dónde ha llegado todo? Ya se perdió todo, señores. Ya aquí no queda nada. Esto hay que hacerlo nuevo, de cero. De cero hay que hacerlo. Familia, caminando por estas calles semivacías, donde el sol está que raja las piedras. No me queda dinero ni para tan siquiera comprarme un Frozen, pero tengo el corazón alegre, que es lo que importa. Así que nada, si les ha gustado este videito, si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal los que no lo han hecho aún y estén pendientes a una próxima entrega. Nos vemos.